Ha habido un tema difícil manejando la semana anterior y hoy terminamos sobre lo que es la disciplina. Sobre lo que es la disciplina en la iglesia. Y usted y yo sabemos lo importante que es la disciplina en la vida. Lo importante que es tener un país donde hay disciplina. Tener un trabajo donde hay disciplina. Imagínense su trabajo sin disciplina. Imagínense el freeway sin ninguna regla. Y usted allá arriba. Sin gente disciplinada. Yo recuerdo una ocasión, ¿verdad? Estaba cruzando la garita de San Diego hacia Tijuana. Y yo nunca había cruzado a Tijuana por San Diego. Y saliendo de San Diego, todo ordenado, todo señalado, todo flechado, todo, ¿verdad? En orden. Pero cuando entré a Tijuana, cambió el mundo. Cambió el mundo. Espero que ya haya cambiado, porque es que hay muchos cambios. Pero no hallaba quién iba primero y quién iba después. Si este era mi carril o era el ajeno. Yo no sabía dónde andaba, ¿verdad? Un desorden. Imagínate un país como en los días de los jueces. En los días de los jueces habla la Escritura acerca de Israel. En esos días, aunque había jueces, la constante del libro de los jueces lo va a encontrar varias veces la frase, no sé si 7 o 8 veces. Y la frase dice, en los días de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. En palabras mexicanas o hispanas diríamos, cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿verdad? Así, lo que quería hacer la gente, hacía eso. Un desorden, una anarquía. Imaginémonos un mundo así. Pues al va que vuela. Para ser un mundo desordenado. Un mundo sin disciplina. La iglesia no queda fuera de la necesidad de que haya disciplina en ella. Como es importante que haya en el matrimonio, que haya en la familia, que haya en el área de trabajo, en el lugar de trabajo, en la escuela, en la calle, donde podamos, hermanos, caminar bajo la dirección y protección de Dios. Nosotros podemos ver lo que significa en los países donde tenemos cerco, en las casas. Aquí muchos no tienen cerco. Bueno, está el cerco trasero, ¿verdad? El patio trasero. Pero, ¿para qué está ese cerco? Algunos piensan que es para qué. Para que no entren los ladrones o la gente extraña, o para que no se salga el niño que es vago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo, ¿verdad?, es que este cerco nos permite andar en libertad. Dentro del cerco. Dentro del cerco nosotros cuidamos que nuestra familia, nuestros hijos estén seguros. Que ahí no haya cosas que les dañen, que les lastimen, les sean de peligro. Y es lo que tenemos que tener, un entorno, un espacio de ese tipo. Pero cuando cruzan el cerco, ya es otra situación que no está bajo el control de nosotros. Y cuando nosotros conocemos los límites en los cuales vivir, entonces somos libres. Somos libres para andar en esa libertad que Dios nos da en sus límites. En los límites apropiados, no para Él, apropiados para nosotros. Apropiados para nosotros. La semana anterior les decía que a veces nos atrevemos a hacer cosas tremendas. A veces nos atrevemos, por ejemplo, a reclamarle algo a alguien. Pero no nos atrevemos a darle gracias a alguien. Nos atrevemos a exigir, pero no nos preocupamos por dar lo que tenemos que dar. Hay cosas de las cuales no deberíamos de atrevernos. A veces nos atrevemos a irarnos
Nos atrevemos a explotar, nos atrevemos a gritar, pero no nos atrevemos a humillarnos, a reconocer que la razón no siempre está en nuestro lado. Hay cosas que deberíamos de ser más atrevidos, y una de las cosas que la iglesia está perdiendo, en algunos casos exagera, pero son menos los que exageran. La iglesia ya no se atreve a ser una iglesia disciplinada, por no incomodar a nadie. Y por no incomodar a nadie, imagínense, un carro, un vehículo para 6 pasajeros, con 6 pasajeros adentro, tratando todos de no incomodar a nadie. Los 6 van incómodos. Los 6 van incómodos. La iglesia a veces no quiere incomodar a nadie porque no quiere que nadie se vaya. No quiere incomodar a nadie porque no quieren perder nada. Pero eso es lo que está trayendo tantos problemas a la iglesia. Porque está acumulando una serie de faltas graves. Porque la disciplina es para faltas graves, no para faltas leves. Que está perjudicando a los que hoy están con necesidad de disciplina, y mañana los que todavía no están, pero estarán con necesidad de disciplina. Y pensando en esto, vamos a orar y terminar el tema que empezamos la semana anterior. Padre, al principio, cuando alguien necesita ser reprendido, no hay gozo, no hay alegría, no hay un buen sentido, un buen sentir. Pero dice tu palabra que aquellos que son tus hijos y Dios reconocen tu palabra en sus vidas, tu señorío y tu dirección, luego da fruto en sus corazones de paz. Yo te ruego, Señor, que así podamos encontrarnos siempre. La iglesia sufre problemas, sufre ataques. Los soldados son heridos. Y esos soldados no deben de ser rechazados ni suprimidos. Deben de ser curados, cuidados. Y Señor, la disciplina que viene de ti, la que tú nos enseñas, es para eso. Dios, ayúdanos a ejercerla con responsabilidad y cuidado. Siempre, Señor, dirigidos y alentados por tu palabra. Ayúdanos a entender esta verdad tan importante y practicarla en el corazón de tu iglesia. Y lo pedimos en el poderoso y a la vez dulce nombre de Jesús. Amén. La semana anterior estábamos dando una descripción o el significado de la disciplina. Y decíamos que se puede definir la disciplina en la iglesia de esta manera. 5, ¿lo tienen? Amén. Amén. Es una lectura larga. Era un caso de pecado grave en la iglesia de Corinto. Y la disciplina en la iglesia la podemos definir como el conjunto de procedimientos, actitudes y acciones que contienen la Biblia o que están contenidas en la Biblia, que se han de implementar en el contexto de la iglesia con el fin de prevenir, disincentivar y corregir las prácticas pecaminosas de los miembros de una comunidad de fe. Es para eso. Amén. Es decir, ¿qué procedimientos tenemos? ¿Qué actitudes tomamos? ¿Qué acciones emprendemos? Pero que sean basadas en la Biblia. No en el código penal de Arizona. Que tiene
que tiene su aire de la Biblia, ¿no? Tiene su base de la Biblia, pero no de ahí, de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios. Y sabe, hay toda esa información para que nosotros tomemos los procedimientos, las actitudes y las acciones correctas para que se logre el resultado deseado. Y el resultado deseado es que una persona sea restaurada. Restaurado. Vimos la semana anterior algunos aspectos que solamente vamos a mencionar porque ya los cubrimos. Pero lo que está diciendo aquí el versículo 13 del capítulo 5, palabras bien fuertes, pero si usted estudia en su casa, el caso de un pecado de inmoralidad muy grave que había sucedido en Corinto, muy grave, un pecado sexual muy grave, y termina diciendo la enseñanza del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, el versículo 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fue el caso extremo. Fue el caso y el asunto tan grave y que no había caminado bien, que no había concluido bien, que habían tenido que tomar este paso tan duro. Dios no aflige a nadie en balde, a nadie le causa aflicciones vanamente. Lo que nos pasa tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un motivo. Yo no sé cuántos por ahí recordamos o fuimos personas, por ejemplo, que hacíamos llorar a alguien nada más por el gusto de hacerlo llorar. Y teníamos que decir, oye, agárrate otro puerquito por ahí, ¿verdad? Porque pues ya le sacaste todo el jamón que tenía. Pero la Escritura nos dice que Dios no aflige a nadie vanamente. Que cuando disciplina a alguien tiene el propósito de corregirlo. Porque a veces, hermanos, nosotros al disciplinar tenemos el propósito de... A veces tenemos el propósito de castigar. Peor, a veces tenemos el propósito de vengarnos. ¿Cuántos tomamos venganza contra un hijo? No es disciplina, es venganza. Es desquitar el coraje con un hijo o con una persona que consideramos más débil que nosotros. Porque no le gritamos a aquel, no, aquel me pone, ¿verdad? Me hace dar 3 vueltas del golpe. A este sí le grito, ¿verdad? Pero cuando Dios trata con una persona, le disciplina, es con el propósito de corregirle. ¿Para qué? Para bendición de Él mismo. De Él mismo. Para eso. Más que de otra persona. Y así que le invito a ir a otro pasaje, Hebreos 12, por favor, versículo 5 al 11. Y ese sí lo vamos a leer todo. Hebreos 12, 5 al 11. Y la Escritura dice de esta manera, ¿lo tienen? ¡Qué rápido! Y les escribe a los hermanos hebreos esta palabra, esta carta, el escritor, que no nos vamos a poner a discutir quién escribió Hebreos. ¿Para qué discutimos? Si fue Pablo, no tenemos caso de discutir otra cosa, ¿no? No, hay pensamientos distintos. Lo importante es que es inspirado por Dios, ¿verdad? Amén. Y dice el 5 así: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Uy, yo me acuerdo, ¿verdad? ¿Quién tuvo un hermano o una hermana que hacía un tango cuando la iban a disciplinar?
Hasta perdí el aire, se desmayaba, ¿verdad? Para que no le tocara, ¿no? Otra vez, palabra hispana, así un pancho. Yo no sé qué tienen que ver contra los franciscos, ¿verdad? Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ay, soy el más miserable del mundo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué el cielo cayó contra mí? ¿Por qué no le repartió a mis hermanos? Bueno, okay, empezamos a repartir, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no? Porque el Señor al que ama, ay, 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 ay. Quiere decir que Dios nos ama y por eso nos. No es como el padre malo que dice, ay, yo no, ay, no, yo, no. Es que yo quiero mucho a mis hijos. Dice que no los corrige ni los disciplina porque los ama. Falso. Si los amara, los disciplinara por su bien. Por su bien. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, cuando no acepta, cuando no trabaja la disciplina en esa persona porque su corazón está cerrado, como cantaban, ¿verdad? El Señor sigue derramando bendición, sigue lloviendo, pero el corazón está ¿qué? Cerrado. Es como si fuera una capa de concreto bien fraguado, entonces el agua nomás se le resbala. O la piedra está tan dura, la tierra está tan dura que no entra más allá de una pulgada el agua. Se va. Pero abre el corazón, Señor. Abre el corazón. Porque el problema está en la tierra, no está en el agua. El problema está en la tierra, no en la semilla. La semilla, que es la palabra de Dios, es de alta calidad. La lluvia del cielo, que son las bendiciones de Dios, son maravillosas. El problema está en la tierra. En la tierra. Porque el Señor al que ama disciplina y a veces azota a todo aquel que recibe por hijo, porque si no trabaja la disciplina, entonces viene la segunda forma, el azote. Si soportáis la disciplina y no te andas desmayando ahí o corriendo. Yo tenía esa costumbre cuando me quería mi madre disciplinar, corría. Era bueno para correr. Mi mamá a veces se golpeaba porque cuando me tiraba yo tenía un movimiento, ¿verdad?, de cadera, que hacía el movimiento y mi madre era lo que más le molestaba, pegarse ella sola. ¡Ay! Se pegaba ella sola, ¿no? Antonio no, Antonio le trataba de agarrar la mano o agarrar el cinta. Pero yo corría, pero yo no volvía en horas. Ya cuando veía a mi mamá tranquila, volvía. Pero hay gente que no soporta la disciplina. No soporta el entrenamiento, la enseñanza. Y entonces, la otra forma es el azote. Hay niños, ¿ha visto a los niños ahí? Ponte en paz, mira que... Pero ya como le dice, ven acá. No, ya, uno así. O sea que nos están, ¿qué? Midiendo. A ver si cede el padre, a ver si cede la madre, a ver si gana él. Y también los jovencitos, no crean que nada más los niños chiquitos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo de Dios es aquel a quien Dios no disciplina? Ninguno. No hay hijo de Dios que Dios no lo discipline. Porque si no nos disciplina, entonces algo mal está pasando. Porque si se os deja sin disciplina, siga leyendo conmigo el verso 8. Si se os deja sin disciplina, esto no quiere decir que cada vez que algo pasa, paz. Hay padres así, ¿verdad? El látigo más rápido del oeste. Paz. El chicote más rápido de Arizona. No, Dios no es así, hermano. Pero llega. ¿Cuándo? Cuando nuestros bonos
de paciencia se nos agota. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Uy, qué fea palabra. Bastardos y no hijos. Son ilegítimos, o sea, son de lechero, pues. No son hijos de Dios. Y por eso Dios no los... Como yo recuerdo en Hermosillo, ¿verdad? Se portaban mal los hijos y vengan para acá, métanse. Y a los ajenos, a ellos no los disciplinaban, nada más los mandaba a su casa. Váyanse a su casa. Yo no los podía disciplinar porque no eran mis hijos. A mis hijos sí. Por otra parte, seguimos leyendo, verso 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ellos hacían lo mejor que podían. Algunos no se esforzaban mucho, ¿verdad? Pero hacían lo mejor que podían. Pero no hay Padre perfecto con disciplina perfecta. Pero nuestro Padre que está en los cielos, Él sí hace lo perfecto. Y si a aquellos les agradecemos los 3 palos, ¿por qué a Dios no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, siempre nos va a disciplinar para lo que es provechoso, para nuestro provecho, para que participemos de para que no seamos un pecador cualquiera, sino un hijo de Dios, un santo que todavía peca, y no un pecador que a veces se porta bien. Porque esa es una gran diferencia. Somos santos, santificados por Dios, apartados, que todavía pecamos. Pero es muy diferente un pecador empedernido que tiene días que parece cristiano, o ratitos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Yo solamente conocí a alguien que cuando le disciplinaban le daba gusto, mi hermano. Porque cuando le estaban pegando se reía y se carcajeaba. No. Risa y risa y risa y risa. Y mi madre pues más enojada, ¿verdad? Le estoy pegando, le estoy disciplinando, se está riendo de mí, y más le daban. Y entonces tenía un coro de sus hermanos que le decíamos: no te rías, no te rías, no te rías. Y él no hacía caso, más se reía. Le ganó la risa. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, esa tristeza se convierte en ¿qué? En gozo. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto de paz entre Dios y nosotros. Aquel que ha sido ejercitado en la disciplina de un Dios que lo ama y que lo que hace siempre lo hace para su provecho. Para que esa persona participe no de una vida que se parece al diablo, sino de una vida que se parece a Dios su Padre. Para que participemos de la santidad de Dios. Dios no aflige a nadie nada más porque pues se quiere divertir o pasar el rato. Cuando leemos la Escritura, en lo que ocurrió en Corintios, nos damos cuenta que este joven finalmente fue restaurado. Buenas noticias. Tuvo que llegar al límite final. Hubiera sido mejor que en la primera etapa respondiera, pero no respondió en la primera etapa. Pero en la etapa final, en la más grave de disciplina, respondió. Así que fue restaurado. Y más tarde la iglesia escucha la recomendación del apóstol Pablo. La escuchó al principio y lo hizo, y la escuchó después y lo hizo.
Así que llevó a este joven a una restauración verdadera, a una plena comunión con la iglesia y con Dios, aquel joven que había pecado contra Dios. Y así deberían de terminar todas las historias de disciplina. Restauración. Restauración. Qué triste cuando una casa tiene que ser demolida. Una casa que fue alegría de muchos y tuvo que ser demolida porque ya no podía restaurarse. Aprendimos que la iglesia pierde su pureza y testimonio cuando hay una falta de disciplina en la iglesia. Cuando hay personas pecando y no se hace nada y se sabe, porque a veces no se sabe y no se hace nada, la iglesia pierde su pureza y testimonio. Vimos también que jamás va a ser avergonzar a nadie, jamás va a ser el propósito avergonzar a la persona descarriada, sino restaurarlo. Ese es el propósito. Que restaure su comunión con Dios, su comunión con sus hermanos y su testimonio con el mundo. Vimos también, por último, que la disciplina se practica cuando una persona, cuando un cristiano ha caído en un pecado habitual. Algo que está practicando. ¿Verdad? No una cosa que una vez sucedió y ahí andamos buscando de cómo castigarle, no. Algo que está haciéndose un hábito en una persona. Y esto hay que corregirlo. Especialmente si aquello es público y afecta a la iglesia o a más personas. Hay que hacer algo. No, hay que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Porque hay veces que la gente dice, hay que hacer algo. Pero a lo mejor lo que haces es peor, empeora. ¿Verdad? Es como quererle quitar la caspa a alguien quitándole la cabeza. No más caspa. No, algo diferente, ¿verdad? Y algunos así quieren arreglar las cosas en la iglesia. Cortando ¿qué? Cabezas. No, si nada más había que usar un champú, era todo. O en el peor de los casos, raparlo. Y ponerle un gel, algo, pero ¿por qué tanto? Vamos a Gálatas 6:1, por favor. ¿Ya encontraron Gálatas? Antonio, pues saca el teléfono ahí. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, es muy triste cuando alguien dice, oh sí, ya sabía que iba a pasar tarde o temprano, ya lo veía venir. Y si lo veías venir, ¿por qué no dijiste? ¿Veías venir el tren? ¿Y por qué no dijiste? Me mató las vacas, ¿verdad? El tren. Yo lo veía venir malamente. Hermanos, dice Gálatas 6:1 que la disciplina se tiene que administrar con mansedumbre y paciencia. No con orgullo, no con altivez, no con una presunción falsa de santidad, de perfección. Con mansedumbre y paciencia. Dice el 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, tiene que ser algo que nos sorprende, no que ya lo veíamos venir. No, yo veía eso hace como 1 año, 2 años. Uy, qué triste. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, no sea que nos la reviertan, ¿verdad? Oye, tú me dices que debo 1 y tú debes 4. Ciego, enfermo, cúrate a ti mismo. Dice la Escritura, vosotros que sois
espirituales, no que son perfectos porque no hay ni uno, pero alguien que vive una vida espiritual, que está buscando agradar a Dios y que la palabra y el consejo que va a dar es bíblico. Y no, pues yo vi por ahí, ¿verdad? En 12 corazones que hiciéramos esto. Pues ahí no tiene nada de espiritual y nada, es lo más carnal que puede existir. No, pues ahí Cristina, ¿verdad? Dijo que hiciéramos esto. No. Vi la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle, no dice castigarle, no dice golpearle, no dice, ¿dice qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas, poniéndote en su lugar, que eso te puede pasar a ti cualquier momento, o alguien que tú quieres mucho, le puede pasar en cualquier momento. Así que la disciplina debe de ser administrada en mansedumbre y paciencia, y tomando el procedimiento bíblico, porque hay procedimiento bíblico. Mire lo que dice Mateo 18. ¿Qué dice Antonio? En Mateo 18:15 Jesús nos habló de cómo ejercer y tomar el procedimiento de disciplina, y dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, quédate esperándole en la sala noche y día hasta que llegue y te pida perdón. No, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No lo reprendas en Facebook. Dice que tiene 100,000 amigos. Imagínate. Hay gente que anda pidiendo que le regresen lo prestado en el Facebook. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí te pueden quemar de por vida, con una verdad o con una mentira. Cuidado. Pero hermanos, dice el 18:15, palabras de Jesús: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Que nadie de su familia o amigos esté ahí, ni lleves a nadie. Solos. ¿Por qué? Porque lo quiere restaurar. No quiere que alguien le moche la cabeza o los brazos. Lo quiere restaurar. Y en este momento, porque la restauración es solamente ponerle el botón que se le cayó, ¿para qué quieres más gente? ¿Verdad? Tiene que ser tú y él solos. Así que principia la restauración, principia la disciplina en privado, en un círculo pequeño, antes de acudir a un reproche público, porque un reproche público es de 2 o más, ¿verdad? Ya 2 es multitud. Es privado, y privado es una persona con una persona. Eso es privado. Vemos también que la disciplina en la iglesia debe de ser administrada por la iglesia sin ninguna parcialidad y sin ningún prejuicio. Porque luego somos muy dados a parcializar. Si hay que disciplinar a mi hermano carnal, no, pues no. Pero si es al hermano de otro, pues duro, pecador. Miren cómo hacemos parcialidad, porque aquella es mi amiga y aquella no. Aquella apenas la conozco. No, y luego es la que me da raite. Luego, si no me acepta, no me da raite. Hermanos, por cualquier razón, grande o pequeña, podemos ser parciales y prejuiciosos. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 5:20, por favor. Y dice 1 de Timoteo 5:20 al 21. Dice así: a los que persisten en pecar, a los que ya le reprendiste,
pero no reconocen ni cambian. Y ya llevaste a 2, para que en boca de 2 testigos conste toda la palabra. Ya les hablaste y no, persisten en pecar. Dice, repréndeles delante de todos para que los demás también. En otras palabras, el dicho dice, para que lo escuches Juan y para que lo entiendas Pedro. Para que los que están ahí escuchen la reprensión, también ellos ¿qué? Tengan temor. Tengan temor. Entonces de repente, hermanos, surge la hipocresía. Todos despacito. Hasta la carita le cambia. Yo rebaso las patrullas. Sí, porque a veces van despacito de adrede. Y todos los hipócritas detrás de ella. A 45 la patrulla va a 35 y toda la fila 35 ahí. Algunos hasta se salen y descansan un rato. ¿Dónde estábamos? 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Miren, hermanos, es tan importante y tan delicado que miren qué tipo de llamado tan solemne da. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos y de mi mamacita, porque así decimos, ¿verdad? Y de mi mamacita, te lo juro, que guardes estas cosas sin prejuicios, que las hagas sin ningún prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, que trates a todos y te interesen todos de igual manera, que todos sean candidatos a ser restaurados y poner todo lo que está de tu parte si es necesario, y no tengas prejuicios ni seas parcial. Y miren qué recomendación tan grande delante de Dios, de Jesucristo, de los ángeles escogidos, de las 20,000 vírgenes y de todo lo que tú quieras. Te encarezco. Entonces, ninguna parcialidad o prejuicio, ninguna. Déjame decirte una cosa, no hay cosa más cruel y no hay descuido más grande que dejar a un hijo viviendo desordenadamente. No hay cosa más cruel que dejar a un hijo hacer lo que quiere para que más tarde no tenga cabida en ninguna casa, ninguna vida, en ningún lugar. Que le pongan las cruces donde quiera, nada más con que suena su nombre. Tiemblan, se esconden los gatos, los perros se van, los pajaritos se mueren, ni las cucarachas aparecen, porque ahí viene y va a traer a el innombrable. De verdad, parece chiste. Y no hay cosa más cruel y con tanto grado de desinterés que dejar a un hermano en su pecado. Y todavía decimos, si ya lo veía venir. Yo sé que ahí sí iba a terminar. Pues si sabías, debiste de haber hecho algo, porque fue cruel y desinteresado no hacer nada con una vida tan importante como la tuya. No interesándonos lo suficiente en alguien, no amarlo lo suficiente como para confrontarlo. Porque para eso se requiere amor. ¿Por qué? Porque tal vez tú me regreses o me respondas como no quiero. A lo mejor me va a doler, pero aún así lo voy a hacer porque te amo. Pero si no te amo, te dejo.
porque no hay interés. Ya vamos a terminar. 1 Timoteo 5:20. Ahí nomás se va un poquito hacia atrás. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Sí. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también. ¿También qué? Tengan temor. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que la disciplina de la iglesia, cuando se administra apropiadamente, porque a veces no se administra apropiadamente, cuando se administra apropiadamente, desalienta a otros hermanos de la familia de la fe a pecar, ¿verdad? Desalienta. Cuando el policía está ahí infraccionando a alguien, desalienta a los otros a pasar corriendo, y por lo menos los próximos 15 minutos va a andar despacio. ¿Nunca usted se ha dormido cuando va manejando en carretera y se pega un susto? Pues la siguiente hora, bien despiertito, con el miedo. Pero cuando la iglesia apropiadamente disciplina otras personas que andan coqueteando con el pecado, que andan, ¿verdad?, echando ojo hacia atrás con peligro de quedarse convertido en estatua de sal, son desalentados a pecar. Cuando no se hace nada, cuando no se disciplina apropiadamente, es un aliento al pecado. Ups, no hace nada con él. No, pues el hijo de aquel anda como... No, pues yo también. ¿Verdad? Yo también. Se alienta. Hay más que podíamos aprender, pero esto es lo básico, hermanos. Y como lo dije en la reunión pasada, aquí no se trata de evidenciar a nadie, es restaurar. Y la disciplina más efectiva es la disciplina que diariamente se hace cuando un hermano habla con otro sobre algo que está viendo en su vida, no que una vez vio, sino que puede ser un hábito, un peligro para su vida, una separación de la comunión de Dios, algo que puede ser peligroso para él y para otros. Y así en lo íntimo, en lo individual, en lo personal, en lo secreto, uno es capaz de llamar a otra persona a apartarse de eso que está haciendo una práctica en su vida. Y eso es la disciplina más saludable, la de todos los días. Aquella que de repente nadie sabe, nadie supo qué pasó, pero es nuestro deber estarnos disciplinando unos a otros, amonestándonos en el amor de Dios unos a otros, movidos por un solo interés: que tu vida siga de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Iglesias que evaden su responsabilidad de administrar disciplina debilitan el reino de Dios. Porque luego dicen: no, yo iba a una iglesia que si vieras. Yo antes iba a una iglesia que me corrieron de ahí por esto. De un lado y del otro. Debilitan el reino de Dios. Ni siquiera los hombres importantes de la Biblia se escapan de la disciplina. Dice la Biblia que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo era. Y no se escapó de la disciplina a consecuencia de su pecado. Ese hombre con un corazón conforme al de Dios fue disciplinado. ¿Qué nos dice? Que todos podríamos deslizarnos y caer. Porque las caídas, hermanos, no son desde lo alto a un precipicio. Las caídas son un deslizamiento, es decir, son cosas que nos hemos ido poco a poco, a poco, a poco. Como la gasolina en México, centavitos cada mes. Centavitos cada mes. Aquí no, aquí 30 centavos, 40 de golpe. Son caídas. No, allá es despacito para que no lo sientas. Así es como se ahoga la gente.
estaba en la playa, en la orilla, y ahora está algunas yardas adentro y no sabe nadar, se va a ahogar. ¿Y cómo es que se fue? Poco a poco. No vino una ola y se lo llevó, no, la marea se lo llevó poco a poco. Poco a poco. Entonces, lejos de deslizarnos y caer, ¿por qué no abrazarnos con humildad a la reprensión del Señor y dejarnos moldear por Él? Porque Él es el alfarero, el divino alfarero. Dios siempre va a aplicar disciplina a cualquier creyente que peca contra Él, porque disciplina no es castigo, es entrenarnos. Es entrenarnos para que lo hagamos bien. Dios no quiere que simplemente dejemos de hacerlo mal, sino que lo hagamos bien, para nuestro gozo y su gloria. Algunas veces Dios disciplina directamente, Él ejecuta, ¡pum! Nadie se metió, Él. Pero otras veces, la mayoría de las veces, lo hace a través de la iglesia local, es decir, de hermanos como tú y como yo, disciplinando a otros hermanos que aman como tú y como yo. La mayoría de veces así lo hace Dios, a través de su iglesia, que es el conjunto de creyentes que conocemos a Jesucristo. Como leíamos al principio, la disciplina no es motivo de gozo, pero después, al que ha sido ejercitado, al que ha sido entrenado a través de ella, dará alegría. Y si eso hacemos aquí, hermanos, y si eso hacemos por amor unos a otros, entonces vamos a estar más cerca de ser la iglesia ideal que Dios espera de nosotros. Gente que se cuida, gente que se exhorta uno al otro, gente que se disciplina uno a otro, porque se aman y porque desean lo mejor en el camino de Dios. Que cada vez que alguien venga y quiera compartir algo que tiene que ver con nuestra forma de vivir, pongámosle atención, porque es Dios tal vez entrenándonos, disciplinándonos. Pongamos atención. Y si hay algo que tenemos a veces que decirle a alguien por su bien, con amor, con humildad y sin ningún prejuicio, acerquémonos y mostrémosles que les amamos y que deseamos que entren a esa hermosa comunión con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Y eso también incluye nuestro hogar. También incluye nuestro hogar.